Amén. Esta noche voy a predicar o enseñar sobre los 3 días de oscuridad. 3 días de oscuridad. Les voy a pedir que me acompañen a orar, ¿sí? Padre Santísimo, Abba Kadosh, invocamos tu santo nombre sobre este lugar y sobre todo a aquellas personas que están escuchando este mensaje. Padre, que hables directo al corazón de cada uno de nosotros, que nos des de tu entendimiento, que envíes tu luz verdadera sobre nuestras mentes y sobre nuestros corazones. Que toques nuestros oídos, Padre, para que la iglesia pueda escuchar la voz de tu Espíritu. Renunciamos a todo pecado y a toda maldad, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado. Renunciamos, Padre Santo, a todo pecado, mi Dios, que estorba en nuestro caminar contigo. Renunciamos a toda tibieza, Padre. Perdónanos. Perdona nuestra tibieza, nuestra falta de compromiso contigo, nuestra falta de convicción en tus caminos. Y perdónanos, Padre, porque hasta hoy el pueblo no se arrepiente. Perdónanos, Padre, envía tu poder desde lo alto. Envía tu verdad desde lo alto, Padre. Y te pido en el nombre de nuestro amado Mesías que pongas hambre y sed en cada uno de nosotros de tu palabra y de tu verdad, lo que tú enseñas en tu verdad, no lo que el hombre enseña. Tu pueblo está acostumbrado a escuchar lo que el hombre enseña. Y esa es la razón por la cual tú los has entregado a espíritus erróneos, porque quieren escuchar palabra de hombre y no de ti. Yo te pido en el nombre de Yeshua de Mashiach que nos perdones, nos limpies de todo pecado y de toda maldad, porque sabemos que el que da la vida también la quita. El que da la enfermedad también la sana. Y ese eres tú, mi Padre Celestial. Perdónanos, borra nuestros pecados, haznos de nuevo y danos de tu entendimiento. Gracias, Padre. Amén. Me comprometí a hacer un pequeño estudio acerca de los 3 días de oscuridad, porque me sentí muy inclinada a hacerlo. Yo creo que esto ha sido la voluntad de nuestro Padre Celestial. Porque cuando Él pone algo en mi mente y en mi corazón, yo no puedo dejarlo fácilmente. Tengo que hacer lo que soy dirigida a hacer. Y por ya tengo varios meses que he visto en YouTube títulos de videos que dicen 3 días de oscuridad en inglés. No hay en español. Y eso me aprontó a mí a investigar por qué en el pueblo americano hay tanto mensaje sobre estos 3 días de oscuridad que dicen que vienen. Déjeme decirle, doy testimonio delante de Dios que hay una vasta información
sobre estos 3 días de oscuridad, tanto en la parte religiosa como la del gobierno. El gobierno sabe que vienen días muy difíciles. Uno de los departamentos que se ha estado preparando por los últimos 3 o 4 años para en caso de un caos en Estados Unidos es el departamento de FEMA, que es la Oficina Federal de Auxilios, ¿verdad? Donde rescatan, donde proveen viviendas, donde proveen comida en caso de alguna emergencia, como ha pasado con los huracanes aquí en Estados Unidos y en otros lugares. Entonces, me tomé, yo sé que esto viene de Dios, yo tengo que darle todo el poder y toda la gloria a Dios, porque empecé a investigar, empecé a escuchar videos y de lo que yo voy a reportar hoy, de lo que voy a compartir con ustedes, amados, lo voy a compartir de por lo menos 5 personas que tienen el mismo mensaje. Varía un poquito en algunos, pero es el mismo mensaje. Yo personalmente no he recibido nada de parte de Dios que digamos, me está hablando Dios y me está diciendo que vienen 3 días de oscuridad. No le voy a mentir, yo no he recibido esta información. Pero el hecho de que yo no la haya recibido no quiere decir que Dios no esté hablando a través de otras personas. Y por eso quiero traerles el mensaje que estas personas están reportando y compartiendo en las redes, tanto ministros como personas laicos. Entonces estos atribuyen, lo mismo dicen, y esto es lo que dicen, que de empezando abril 6, o sea mañana, empieza también la luna nueva. También es el comienzo del año nuevo, el año de Nisan. O sea, el año de Nisan empieza al final del día de reposo. Porque también mañana por la noche habrá luna nueva. Y se supone que después de cada luna nueva, la luna nueva avisa catástrofes. Un movimiento de la tierra, sismos, terremotos, posiblemente huracanes. O sea, se está moviendo el mundo de una manera muy violenta y muy rápida en los últimos tiempos. Entonces, mucha gente está testificando de que es un nuevo inicio. Desde el día 6 en adelante empieza un nuevo mes, y dicen también que es importante que la trompeta sea sonada como para alertar a los habitantes de la tierra de lo que puede venir en el presente. Y una de las cosas que dicen que viene son los 3 días de oscuridad. Otros testifican que los 3 días de oscuridad se deben a la ira de Dios, y porque dicen que Dios les ha mostrado que es necesario que estos 3 días de oscuridad vengan sobre el mundo entero, porque es necesario para disciplinar y para preparar al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se ha vuelto tibio. Por esa razón, yo creo que Dios está hablando a través de estas catástrofes, de estos problemas que vienen a la tierra. Porque los que conocemos del Señor sabemos que todas las cosas están bajo su control y que Él podía parar las cosas si Él quiere. Pero yo creo que aquí Dios lo va a usar con el propósito de despertar a la iglesia, porque la iglesia, según lo que están testificando muchos ministros y muchos no ministros, que es simplemente hermanos y hermanas que Dios, a quien Dios les ha revelado, es que Dios no está contento con la condición de la iglesia.
Bueno, eso es una parte. Por otra parte, el gobierno ya tiene 3 o 4 años preparándose para catástrofes. Por ejemplo, han llevado tanques de guerra, han llevado ataúdes, han llevado, están preparando el ejército militar todavía con más fuerza, porque temen que algo pueda pasar, posiblemente una guerra contra China, posiblemente una guerra contra Rusia, posiblemente una guerra civil en Estados Unidos, porque hermanos, la violencia aquí en Estados Unidos ya está llegando a un nivel muy alto. Entonces pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Dicen también que estos tres días de oscuridad también se deben al meteorito Nibiru. El meteorito dice que puede aparecer, no estoy dando fechas, yo nomás estoy reportando lo que están diciendo las redes. Yo cuando doy una profecía no me gusta dar fechas, aunque Dios me revelara una fecha, no lo diera, porque muchas veces yo puedo equivocarme, no Dios, ¿verdad? Y Dios es el que conoce sus tiempos. Por lo tanto, dicen que este meteorito pudiera ocurrir alrededor del 12 de abril de este año. Bueno, eso es lo que dicen. También dicen, algunos que dicen que los 3 días de oscuridad se debe a que Dios está enviando estas catástrofes, es porque Dios nos quiere dar una buena enseñanza como se la dio a Jonás, que estuvo 3 días, 3 noches en la panza de la ballena. Entonces, obviamente, si estamos captando, ¿verdad?, el mensaje de Jonás, obviamente Dios está hablando de la iglesia. Estos 3 días de oscuridad van a servir para que la iglesia recapacite, para que la iglesia de veras empiece a a creer a Dios. No solamente creer porque dice creer, sino creer con convicción. Este es mi Dios, Él me dice a mí lo que yo tengo que hacer. Yo no le voy a decir a Dios qué es lo que tenga que hacer por mí. Yo voy a hacer lo que Él quiere que yo haga. Este es el pleito que frecuentemente se ven en las redes. Diferentes doctrinas, y hay un pleito en las redes. Porque no, hay mucha gente, la mayoría de los cristianos, agarran simplemente una porción de la palabra de Dios y eso lo hacen una doctrina. Esa es su doctrina, no quieren saber más. ¿Usted cree que Dios está contento con eso? A veces, hace rato hablábamos, ¿verdad?, que hay gente que tiene los caminos de Dios 10, 15, 20 años, pero no se ve el avance espiritual. No se ve la madurez espiritual. Y eso es lo que Dios, muchos de los profetas de que yo escuché, están hablando de que los 3 días de oscuridad posiblemente no tengan ni que ver con el cometa Nibiru. Simplemente vengan los tres días de oscuridad. Una hermana de las que yo leí y de las que yo vi en el video, dice un testimonio que me quedé pensando. Porque mientras algunos testifican de que estos 3 días de oscuridad se va a deber a este cometa que va a caer, hermanos, en realidad si cae el cometa, escuchen esto, si cae el cometa, y esto lo he estado meditando desde que he estado estudiando todos estos 3 días de oscuridad, si este cometa cayera, hermanos, miles de almas van a morir. Miles. Yo no sé de dónde vienen estos 3 días de oscuridad, pero algunos dicen que si este cometa cayera, inmediatamente la tierra se iba a oscurecer. Ahora bien, piense por un momento, porque yo creo que Dios nos dio habilidad para pensar. No tome lo que yo estoy diciendo como una enciclopedia, ¿sí? Tómelo como lo que está pasando en las redes y la manera de que mucha gente está tomando las cosas. No los estoy humillando, solamente estoy diciendo, esta es mi opinión.
Pero si cayera ese cometa en Estados Unidos, que dicen que va a caer, hermanos, el despertar, después de que ese cometa caiga, posiblemente, hermanos, nosotros no despertaríamos. Porque miles y miles y miles y miles de almas desaparecerían, se murieran. Entonces, ¿dónde llegan los 3 días de oscuridad? Bueno, les contaba que una hermana que también recibe revelaciones así, dice que ella tuvo un sueño. Y en el sueño dice que ella iba caminando con su esposo a un centro comercial. Y que el esposo le dijo, mira, vete tú a comprar lo que tengas que comprar en el centro comercial y yo me llevo a los niños al cine, que estaba también en el centro comercial. Entonces dice ella que ella tomó el camino con ella sola y su hijo, y su esposo y sus hijos se fueron por otro rumbo, ahí dentro del centro comercial. Pero mientras ella estaba viendo, ¿sabes?, de las ventanas, ¿verdad?, de las cosas que quería comprar, dice ella que de repente empezó a ponerse oscuro el lugar a donde ella estaba de compras. Dice que empezó a oscurecerse, oscurecerse, oscurecerse. Cuando menos acordó, dice que la oscuridad estaba por todo el mundo. La oscuridad venía. Y que entonces oyó una voz que le dijo, corre, busca los tuyos. Pero para cuando ella quiso moverse, ya la oscuridad estaba, ya no se podía salir. Ya había penetrado todito el lugar. Dice que no era como la oscuridad como cuando es de noche, no. Era negro. No había una sola luz encendida. Es más, ni la luz de la luna, ni la luz de las estrellas, porque la oscuridad cubría la luz de la luna y las estrellas. Dice que era un color tan negro que ella no podía comprender, jamás había visto un color tan negro. Pero entonces oyó una voz que le dijo, cuando esto pase, porque va a pasar, quédense en el lugar donde los sorprenda la oscuridad, y ahí van a permanecer 3 días. Entonces ella en su desesperación, ella quería acercarse a sus hijos, y ella dice que agarró el celular, y que el celular tampoco tenía luz, porque no había luz, no había electricidad. Entonces dice que pasó el tiempo, y entonces el sueño cambió. Y de repente llega a su casa y que le dijo a su esposo, ¿dónde te metiste? Te andaba buscando. Y que le dijo, no, pues que aquí nos agarró la oscuridad en la casa, nosotros te buscamos, no te encontramos y nos vinimos por la casa. Y a cada quien tomó la oscuridad donde tenía que tomar la oscuridad, y ahí se quedaron 3 días con sus noches. Entonces, obviamente, en lo que le estoy diciendo, que unas personas han recibido una cosa y otras personas han recibido otra cosa. Pero otro de los testimonios que escuché era acerca del testimonio de Jonás. Que Dios está mandando esta oscuridad para despertar a la iglesia. Entonces dice que ella vio que el Señor estaba muy enojado con la iglesia. Y que el Señor decía que la mayoría de los cristianos se la pasan huyendo del llamado que Dios ha hecho a sus vidas. Y que no quieren servirle a Dios. Y estas personas, dice, son las personas que constantemente están hablando del rapto. Como que si ellos se fueran a ir. Y la única razón, dice, que el Señor le mostró que hablan del rapto es por temor al juicio de Dios. No es por otra cosa, no porque estén viviendo en santidad, no es porque están obedeciendo a Dios, hermanos, sino porque quieren escapar de la ira de Dios. ¿Y a dónde van a escapar de la ira de Dios?
Y el Señor dice que le mostró a ella que su juicio venía sobre la iglesia. Dice que estas personas que constantemente están hablando del rapto no tienen el amor de Dios, porque si tuvieran el amor de Dios, dijo el Señor, compartirían el mensaje de salvación a otros. Que fue la razón por la que tú y yo fuimos rescatados. Para llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que todavía están perdidos. Y Dios le hizo ver que el que no es salvo es el que tiene el corazón de Dios para salvación. Y le mostró también que o somos como Jonás, que nos mantenemos corriendo y huyendo para no hacer la voluntad de Dios, o somos como Saúl antes de que fuera Pablo, que nomás se la pasan criticando a los cristianos que de veras están allá ganando almas o están profetizando, porque ahora es todo lo que saben hacer, sentados juzgando a los que están en medio de la obra. Entonces dice que el Señor le mostró que él miraba a su pueblo como esto, o eran Jonás o eran Pablo, cuando era llamado Saúl, el que correteaba y mataba a los cristianos. Saulo. Dice que el Señor le dijo que la mayoría de los cristianos, y la mayoría muy grande, la mayoría, no estaban preparados para irse. Ellos quieren ser raptados, pero no quieren hacer lo que tengan que hacer para irse. Dice que no saben que yo los he rescatado a ellos para que ellos también busquen a los perdidos, para que ellos muestren su autoridad y su poder en contra de aquellos que no han nacido. Muchos cristianos, créanlo o no, están apoyando los partidos políticos en la tierra que están a favor del aborto, matando al inocente. ¿Y usted cree que de veras estas personas se van a ir en el rapto? No han hecho nada por los perdidos y se quieren ir en el rapto. Nomás se la pasan criticando y juzgando. Entonces dice que Dios le mostró que tiene que haber un evento. Tiene que haber un evento. Y ese evento viene de parte de Dios. Y ese evento tiene que despertarnos. Si estos 3 días de oscuridad no nos despiertan, es que usted está más muerto de lo que pensaba. Hablan del rapto como que si nos fuéramos a presentar ante Dios, ¿con qué? ¿Qué le vamos a decir a Dios? Aquí estamos las almas que hemos ganado. ¿Cuántas almas hemos ganado? Dios nos dio un talento, Dios nos dio dones espirituales para que nosotros los usemos. ¿Qué hicimos con el talento? ¿Qué hicimos con el don que Dios nos dio? ¿Cómo lo vamos a multiplicar nuestros talentos? Dios ama a aquellos que todavía no son salvos y quiere que tú vayas en su nombre a rescatarlos, porque ese es el propósito de Dios, que nosotros, y el plan de Dios, que le sirvamos a Dios. Si 3 días de oscuridad no sirven de nada para despertar a la iglesia, es porque la iglesia está completamente apartada de Dios. Hablan de corona los cristianos. Yo voy a tener una corona. La corona hay que ganársela. Que Dios nos ayude a ver la luz verdadera.
que Dios de veras nos despierte. Porque gente muere todos los días sin Dios. ¿Qué pasa con el joven? ¿Se ha puesto a pensar usted cuando usted sale en la calle? Usted ve ancianos de 80, 90 años caminando por las calles esperando salvación. Nadie se le acerca. ¿Por qué? Porque ya está viejo y no trae ni un penny en el bolsillo. Por eso no se le acercan los predicadores. Triste. Esto es lo que este país se ha vuelto. Los cristianos que aman más el dinero que la obra de Dios. Muchos cristianos dicen creer en Dios. Todo el mundo, cuando todo va bien, todos te creen en Dios. Cuando les va mal, no creen en Dios. La mayoría de los cristianos no tienen convicción. Dicen que tienen fe, pero yo no sé qué clase de fe tendrán, porque no son personas convictas. La persona convicta va a decir: Padre, yo te voy a servir en las buenas, en las malas, en la pobreza, en la riqueza. Tú nomás dime, yo hago. Si no podemos ni siquiera leer la Biblia para saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y en lugar peleamos con la gente. Este país está en muy mala situación delante de Dios. El aborto es homicidio. El aborto es matar a un inocente. ¿Nos estamos dando cuenta de esto? Es inminente el juicio de Dios sobre las naciones. Estados Unidos, y no se crean que nomás Estados Unidos. Viene por todas las naciones, por todas las naciones donde hay cristianos que no están haciendo la voluntad de Dios. No van a la iglesia. Ahora, lo más cerca de Dios es el internet, porque ya no hay contacto personal. Ahora es el internet y solamente por el internet. ¿Dónde está el abrazo del hermano? ¿Cómo vas a apoyar al hermano si estás viendo, lo estás viendo en la pantalla como una televisión? Y así están los cristianos hoy en día, ya no van a la iglesia. Porque si van a la iglesia, quieren saberlo todo y quieren cambiar al pastor y quieren cambiar el programa y quieren cambiarlo todo, pero ellos no cambian. Ellos son los mismos carnales de siempre. Uno de los mensajes que Dios dio a uno de estos hermanos, hermanas, es que dice que la oscuridad era tan densa que le dijo: mira, vas a comprar plástico negro y vas a cubrir las ventanas y las puertas, aunque tengas cortinas. Porque esta oscuridad es diabólica. Haga de cuenta como algunos de ellos dieron testimonio como cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto y el padre les dio órdenes de cerrar las puertas y las ventanas y no salir de ellos. 3 días. Hay que preparar a la familia. Hay que decirles a la familia que es muy posible que esto venga. Es necesario que la iglesia del Señor despierte. Tenemos que arrepentirnos de no estar haciendo la obra y el trabajo que Dios nos ha encomendado. Esta oscuridad que viene es para despertarnos. Si esta oscuridad que viene no nos despierta y no provoca a nuestros corazones estar en fuego por Dios, yo no sé qué va a pasar. Pero la iglesia necesita ser sacudida. Y vuelvo a repetir, no importa si sea por
cometa Nibiru o por si sea solamente porque Dios se le antoja un día y dice este día manda oscuridad a la... Así, ¿no ha leído las plagas que envió sobre Egipto? Podemos recordar tanta plaga. ¿Quién cree que la hizo? Dios. ¿Y qué piensa el pueblo de Dios? Que Dios va a hacer algo diferente con nosotros que estamos sentados sin querer obedecer a Dios, sin querer hacer la obra de Dios. Va a mandar plaga para que salgamos por esa puerta y evangelizar. Que Dios la mande. Me gustaría mucho. A mí, yo me gozo. Yo me gozo. Yo todo el tiempo lo he dicho. Yo me gozo con los juicios de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo hace porque nos ama. No porque es malo. Y también lo hace para demostrarnos que Él está vigilante de todo lo que está pasando en nuestras vidas, dentro y fuera de la iglesia. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que orar como nunca antes hemos orado, antes que venga el juicio de Dios sobre la iglesia. Muchos recibieron el mismo mensaje, muchos, dice, morirán por ese cometa, por ese... Y también, dice, algunos dijeron que durante la oscuridad, que no mencionaban el cometa, que durante los 3 días de oscuridad, muchos iban a morir. De miedo, del corazón, de todo. Y también dice que el Señor le mostró que cuando cayera ese cometa, este cometa iba a traer mucha agua. Y que enseñó que muchas ciudades se iban a hundir en el agua. Ciudades enteras van a desaparecer del mapa. Tsunamis se van a levantar como nunca habíamos visto antes. Terremotos como nunca. Y dice que el Señor le mostró que después de eso no tendremos ya la misma manera de vivir. Todo iba a ser cambiado de una manera drástica. Viene un cambio muy grande. Dios se va a llevar a lo que se va a llevar. Que Dios, de veras, nos dé tiempo de arrepentirnos. 3 días de oscuridad, caos en la tierra. El gobierno ya se está organizando para proveer servicio en caso de un caos. Miren, hermano, el gobierno no hace nada si no ve peligro. ¿Usted de veras cree que ellos van a empezar a emplear gente y a movilizar ataúdes y a movilizar carros de guerra, tanques de guerra, todas estas cosas? ¿Usted de veras cree que el gobierno va a hacer eso si no creyera el gobierno que algo malo puede pasar en Estados Unidos? Ellos no son tontos. Tanto el gobierno, la información que le estoy dando, el gobierno sabe lo que puede traer ese asteroide a la Tierra. Y de eso basada en esa información es que el gobierno está operando en ese asteroide. Me recordó también el hermano Efraín Rodríguez, un hermano a quien Dios le mostró acerca del cometa Nibiru que iba a azotar la tierra. Este hermano, créanme ustedes, que cuando el hermano lo expuso en las redes, hubo más personas que se burlaron del mensaje que personas que creyeron. Así como Noé. La gente todavía. Y yo entiendo que una persona que no tenga contacto con la Biblia, o no lea la Biblia, o no vaya a la iglesia, o lo que sea, yo entiendo que se burle, porque su mente carnal no puede entender estas cosas. Pero hermanos, los que se burlaron fueron los cristianos, los que se dicen ser cristianos. Pero déjeme decirle un poco acerca del testimonio del hermano Efraín Rodríguez. Este hermano
vive en Puerto Rico, cuando Dios le habló y le dijo que llamara al gobierno y también que lo pusiera en las redes y que diera luz a este mensaje, ¿verdad? Que un Nibiru podía azotar la tierra y podía traer mucha destrucción y mucho caos a la tierra y muchas muertes y todo. Hermanos, él lo hizo, él hizo lo que él tenía que hacer. ¿Y saben qué, hermanos? Qué triste. Qué triste. Porque miren las condiciones que está Puerto Rico hoy. Cuando Dios da un mensaje así, hay que arrepentirse. Hay que levantarse y decir en qué. Yo me voy ahorita a visitar a alguien. Amén. Hacer la obra del Señor aquí en la tierra, salvar almas. Puerto Rico, los poquitos que creyeron en el mensaje del hermano Efraín Rodríguez, lo aceptaron como que venía de Dios, pero no hicieron nada. No se arrepintieron porque miren la condición que está Puerto Rico. Y yo todo el tiempo, yo soy la clase de personas que yo estudio los profetas, yo estudio los profetas del Antiguo Testamento. Yo no me llamo profeta. Nunca a mí los títulos no me forman. A mí no me importa si la gente cree que soy pastora o no soy pastora, a mí no me importa. Si creen que soy profeta, tampoco me importa. A mí lo que me importa es hacer la voluntad de Dios. Títulos o no títulos. Amén. Pero he estudiado los profetas del Antiguo Testamento. Hermanos, los profetas de hoy se la pasan adivinando. Viene un terremoto, viene un huracán, adivinando, y sí viene. Porque no todo el tiempo lo que el enemigo a veces muestra es mentira. Y si creemos que porque viene un terremoto y porque vienen estas cosas nos vamos a arrepentir, mire, eso es mentira. ¿Sabe por qué la gente no se arrepiente? Porque en las iglesias no están enseñando que un pecador es aquel que ha transgredido la ley de Dios, sus mandamientos. Ese es un pecador. ¿Qué chance tienen estas personas de que le digas tú, arrepiéntete y sí, me arrepiento, ok, me siento mal, me arrepiento, y yo hice mal o lo que sea, me arrepiento delante de Dios? Pero hermanos, tenemos los mandamientos de Dios para seguirlos. Esta debe ser la doctrina principal dentro de la iglesia cristiana o del creyente, que marque el camino que debes tú de seguir. Si el Señor me dice a mí, no cometas adulterio, no voy a cometer adulterio porque ese es el mandamiento de Dios. Dios me está dando a mí un mandato de no cometer adulterio, de no levantar falso testimonio, de no robar, de no mentir, de amar a mis padres y a honrarlos. No, la gente se pelea, no, porque ahora estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Ya, sí, tiempo de la gracia para seguir pecando. Qué mal está la iglesia. La iglesia está perdida todavía. Porque no hay ministros que se pongan en un púlpito y le digan a la gente que la manera de arrepentirse es deber arrepentirse de su pecado, dejar de pecar y amar y guardar los mandamientos de Dios. Porque eso es lo que hicieron los profetas del Antiguo Testamento. Cada vez que ellos eran enviados, hermanos, a exhortar a Israel, porque había caído de la presencia de Dios, se había apartado. ¿Por qué se apartó Israel? Porque no guardó los mandamientos de Dios. Dios sabe los que guardan sus mandamientos y los que no los guardan. Y por eso Dios estableció profetas para que fueran detrás del pueblo y decir, ustedes han cometido esto, han transgredido mi ley, han transgredido mis mandamientos. Dios les estaba diciendo, arrepiéntanse, porque el plan de salvación siempre ha estado vigente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero eso la gente no quiere entender, porque no les importa. Son tan pocas las personas que tienen convicción de que nosotros somos regidos por los mandamientos de Dios. Ese es el Espíritu de Dios, su verdad. Amén, hermanos.
No he encontrado yo un pueblo de que de veras son tan poquitas las personas que apenas empiezan a reconocer que los mandamientos de Dios tenemos que guardarlos. Esa es la razón por la que las naciones están en tan gran vergüenza delante de Dios, porque no han guardado los mandamientos de Dios. Ya Dios les proveyó la promesa de la salvación y hacen con su vida lo que les dé a su regalada gana. Triste. Al hermano Efraín Rodríguez, el Señor le mostró, dice él, da testimonio. Yo le creo. Porque no tengo por qué no creer. Que cuando viniera cuando azotara el Nibiru iba a azotar en la parte cerca de Nueva York, en las aguas de Nueva York. Y dice que como él vive en Puerto Rico, el Señor le dio la hora que iba a azotar, las 2 de la mañana. Ahora póngase a pensar un momento. Las 2 de la mañana en Puerto Rico, California está a 3 horas de diferencia de horas. Serán aquí las 5 de la mañana. Amén. Pero pongamos, por ejemplo, Puerto Rico, 2 de la mañana. Imagínese usted que azote Nibiru estas aguas en medio de Nueva York y Puerto Rico. Muchos no van a despertar. Van a dormir, se van a ir a la cama, pero no van a despertar. Estamos provocando la ira de Dios. Estamos provocando a Dios. Y cuando Dios se enoja, Él se enoja. Nos dio mucho tiempo, hermano, porque la revelación que el hermano Efraín Rodríguez la recibió hace 4 o 5 años. ¿Y usted cree que el pueblo de Puerto Rico se arrepintió? Le pasó lo que Jonás. Hermanos, el pueblo de a donde Dios le había mandado, ¿cómo se llama? El pueblo donde mandó el Señor a Jonás. Nínive. Lo manda, empieza a predicar el evangelio, sale listo de la panza de la ballena a predicar ahora sí, a obedecer a Dios, porque ella no quería entrar otra vez allí. Yo creo que le fue muy mal, 3 días de oscuridad. Santo. Y sale predicando el evangelio y dice que toda la mayoría del pueblo de Nínive se arrepintió de sus pecados y Dios paró la ira. Paró la ira de Dios porque el pueblo se arrepintió. Santo. Sí, después se volvieron a sus pecados otra vez, porque así es el pueblo. Rebelde, cabeza dura. Pero es una buena lección, porque Dios sí paró su ira y decidió no destruir a Nínive, porque la mayoría de la gente escuchó el mensaje de Jonás de arrepentimiento. Damos mal ejemplo a las personas que no conocen todavía del Señor. Somos muy mal ejemplo. Miren, ese cristiano o esa cristiana dice que es cristiano, y mira cómo vive. Triste. Entonces, hermanos, déjenme leerle la palabra del Señor en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 1, dice su palabra: toquen shofar en Sión, suenen una alarma en mi monte sagrado, que tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día de Yahweh, está cerca. Amén. Y el 15 dice: toquen shofar en Sión, pregonen ayuno, proclamen asamblea. Aleluya. Santo. Dios prepara a su pueblo. Hermano, Dios habla por medio de su profeta, pero hermano, si el profeta que dice ser profeta no le dice al pueblo que se arrepiente y que guarde los mandamientos de Dios, porque de eso tiene que arrepentirse, de no guardar la palabra de Dios, de no guardar los mandamientos de Dios. Entonces ese
profeta no está haciendo su trabajo de profeta. Porque para ser un profeta tenemos que mirarnos en el espejo de los profetas del Antiguo Testamento. La iglesia del Señor está establecida sobre ¿qué? Apóstoles y profetas. Aprendamos más de ellos, hermanos, y empecemos ya a despertar y hacer la obra que se nos ha confiado. 3 días de oscuridad, y antes de terminar y antes de cerrar, déjeme decir una cosa. Sea Nibiru, o sea que Dios envía oscuridad separado, no importa cómo venga la oscuridad, o cualquier tipo de juicio de Dios, debemos estar preparados. Primeramente, nuestra salvación, nuestra relación con Dios, haciendo la voluntad de Dios. Amén. Segundo, hay que percibirnos de tener comida, agua y medicinas, y su tanque de gasolina del carro lleno en todo momento. Compre velas, compre lámparas, para que si viene la oscuridad y baterías, no esté tan oscura usted dentro de su casa. Esto es posiblemente uno de los mensajes que yo he examinado bastante, y yo me quedé con esto. ¿Por qué es que Dios tiene que disciplinarnos de esta manera para obedecerle? Si acaso le obedecemos, y por cuánto tiempo. Santo. ¿Por qué Dios tiene que ser tan severo con nosotros a veces? ¿De qué naturaleza estamos hechos nosotros los hombres que cuando Dios habla no le ponemos atención? ¿Por qué Dios tiene que pensar en hacer manifiesto un evento que sacuda a las masas para despertarnos? Es tiempo de vivir en santidad. Amén. Es tiempo de abandonar nuestra vida de pecado, nuestra vida tibia, nuestra vida de que para mañana. Es tiempo de obedecer a Dios. Amén. Por amor a las almas y por amor a Dios, Amén. quien nos dio la vida y nos salvó. Santo. Así es que esto se lo dejo a ustedes. Créanme ustedes que todavía hay una vasta información acerca de los 3 días, pero yo escogí lo que pudiera tener un poquito más de conocimiento, más impacto en nosotros. Y haga una cosa. Si usted cree o no cree en las profecías, cállese. Cállese. Porque su incredulidad, con su incredulidad usted no ayuda. Yo prefiero que me digan, vienen 3 días de oscuridad y me preparo y me pongo en paz con Dios, hago mi relación con Dios, me examino. Hay momentos que lo podemos hacer. Dios todavía está dando tiempo para que lo hagamos. Ahora, si no vienen los 3 días de oscuridad, gloria a Dios, estoy lista para el rapto. Y Dios no tuvo que ser tan severo conmigo. Pero no, la gente cabeza dura, incrédula, orgullosa, soberbia, rebelde, está pidiendo el juicio de Dios. Y esa es la gente que también pide el rapto, pero no se va a ir. Así que piensa que porque aceptaron a Jesucristo, yo pensé en Jesucristo como que si le estuviéramos haciendo un favor al Señor. Yo lo acepté, yo creo en Él. Si le crees y lo aceptaste, camina con Él. Camina con Él. Obedécele a Él.
porque estos son tiempos muy duros. Dios nos puede sorprender. Amén. 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 Vamos a ponernos de pie.